Buenos días, amigo energético. Yo soy Borja Pérez del canal de Suelo Profesional y de Academia de Energía Solar, y en el día de hoy hemos preparado un vídeo muy interesante donde vamos a analizar cómo funcionan y qué son los inversores híbridos, que sin duda son una solución ideal para maximizar el aprovechamiento fotovoltaico de tu instalación de autoconsumo solar. Te recomendamos quedarte hasta el final del vídeo porque justo al final te daremos un par de consejos para que seas capaz de dimensionar correctamente el inversor híbrido más adecuado para tu instalación de autoconsumo. Por cierto, no olvides dar un buen like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Dicho esto, vamos con el vídeo. Los inversores solares híbridos son una evolución de los inversores convencionales, donde la principal diferencia y la principal evolución es que este tipo de inversores híbridos son capaces de conectarse tanto a paneles fotovoltaicos como a sistemas de almacenamiento, a sistemas de baterías. Y esto hace que gracias a este tipo de dispositivos tu instalación de autoconsumo sea mucho más versátil y te permita maximizar mucho tu aprovechamiento fotovoltaico. Hay que tener en cuenta que, como ya sabemos de otros vídeos, al final el inversor fotovoltaico, su tarea principal es convertir la corriente continua proveniente de los paneles solares en corriente alterna para poder suministrarla a tu vivienda. Sin embargo, los inversores híbridos van un paso más allá, y es que además de convertir de corriente continua a corriente alterna, también van a poder convertir de la corriente continua de los paneles fotovoltaicos a la corriente continua de tus baterías, porque aquí es importante destacar que la tensión en el lado de la batería la fija la propia batería, con lo cual necesitas que ese elemento intermedio, que es el inversor híbrido, o también inversor cargador, en este caso, sea capaz de convertir esa tensión de paneles, esa tensión regulada en el punto de máxima potencia, a la tensión de las baterías. Y bien, además de hacer esa función, también va a ser capaz de cargar desde la red en el caso de que fuera necesario. Es decir, también se podría coger energía de la red, convertirla de corriente alterna a corriente continua y aprovecharla para cargar las baterías. Lo más interesante de utilizar un inversor híbrido es que muchas veces las instalaciones fotovoltaicas se sobredimensionan. Se utiliza un DC-AC ratio superior a 1, lo que significa que a lo mejor tienes una instalación de 5 kilovatios de paneles fotovoltaicos, 5 kilovatios pico, y luego tienes una potencia en inversor de 4 kilovatios AC, con lo cual tienes un sobredimensionamiento. ¿Qué ocurre? Que en los momentos de poca irradiancia no pasa nada, porque el inversor va a ser capaz de convertir toda esa potencia que viene de los paneles solares a potencia alterna. Sin embargo, en días con mucha irradiancia donde los paneles fotovoltaicos estén produciendo a máxima potencia, lo que va a ocurrir es que tienes una potencia en DC de 5 kilovatios, pero luego tienes un inversor de 4 kilovatios, con lo cual se te produce lo que se conoce como el clipping, un kilovatio de clipping, que es decir, tienes excedente fotovoltaico. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes una instalación de almacenamiento mediante inversor híbrido, lo que vas a poder hacer es redirigir ese kilovatio sobrante de energía hacia las baterías, con lo cual vas a aprovechar esa energía sobrante para almacenarla y luego inyectarla por la noche. Y luego también hay otra casuística, y es que en tu vivienda no vas a necesitar máxima potencia durante todas las horas del día. Quizás la máxima potencia la necesitas a las 8 o a las 9 de la noche cuando enciendes el horno, enciendes la ducha si tienes, por ejemplo, un termoeléctrico, o enciendes muchos electrodomésticos a la vez. Pero la realidad es que durante el tiempo que no estás en casa, que suele ser a mediodía, porque hoy estás en el trabajo, los hijos están en el colegio, en ese momento en concreto el consumo de tu vivienda es muy reducido. Y lo que pasa también es que son los momentos en los que la instalación fotovoltaica está produciendo una mayor cantidad de energía. Si no hay consumo en esa vivienda, lo que va a ocurrir en una instalación de autoconsumo solar normal sin almacenamiento es que todo ese excedente lo tiras, o entre comillas lo viertes a la red y puedes compensártelo como excedente, pero la realidad es que los precios de compensación de excedentes a día de hoy son bajitos y son discutibles, con lo cual es casi, entre comillas, tirar esa energía. No es tirarla, pero casi tirarla. ¿Qué pasa? Que si tenemos un inversor híbrido con un sistema de almacenamiento, lo que vamos a hacer es que si, oye, tengo una instalación de 5 kilovatios de potencia y resulta que a las 2 del mediodía no hay nadie en casa y únicamente tengo los consumos remanentes, que son 600 vatios, pues el restante, esos 4,4 kilovatios de potencia, voy a utilizarlos para almacenarlos en la batería. Y luego cuando llego a casa de trabajar a las 7 de la tarde y ya empiezo a encender el aire acondicionado, empiezo a encender distintos electrodomésticos, ya puedo beneficiarme de esa energía que yo tengo almacenada gracias a la producción durante el día. Con lo cual lo que estoy haciendo es tener un aprovechamiento de la instalación solar mucho más grande y aprovechar cada uno de los kilovatios hora que va generando mi instalación de paneles solares, tanto cuando estoy en casa como cuando no estoy en casa. Y esto al final es la ventaja de tener almacenamiento en la instalación fotovoltaica. Sí que es cierto que tiene un coste, que principalmente es las baterías, porque al final el coste del inversor híbrido frente a un inversor convencional no hay tanta diferencia. El coste principal radica en tener esas baterías que sí que tienen un coste bastante elevado, pero que es amortizable con el tiempo, pero al final son muchas ventajas, que te permite una independencia muy grande de la red eléctrica. Que para explicarte bien esas ventajas, acabamos de preparar una sección donde vamos a escribir todas las ventajas que tiene disponer de un inversor híbrido para hacer de tu instalación fotovoltaica una instalación completa con almacenamiento.
Como veníamos comentando, los inversores híbridos ofrecen una gran cantidad de ventajas en comparación con los inversores convencionales. Y esas ventajas son las que te vamos a listar a continuación. Por cierto, si nos dejamos alguna que consideras que es muy importante, déjanosla en los comentarios. Ventaja número 1. Almacenamiento de energía. Esto justamente es lo que veníamos comentando, es que te permite acoplar un sistema de baterías a la instalación fotovoltaica, con lo cual te va a permitir maximizar el aprovechamiento fotovoltaico, almacenando la energía que produces durante el día para utilizarla por la noche, con lo cual te aseguras, entre comillas, de que siempre vas a estar utilizando la energía que estás produciendo con tus paneles fotovoltaicos. Y eso es quizá la ventaja más importante de utilizar inversores híbridos en tu instalación de autoconsumo solar. Ventaja número 2. Posibilidad de retrofitar la instalación. Cuando hablamos de retrofitar la instalación, hablamos de añadir baterías en un futuro. Es decir, lo que te puede dar lugar a plantearte, oye, quizá a día de hoy la batería todavía está muy cara y no me compensa, he hecho un análisis económico y no me compensa poner baterías en mi instalación fotovoltaica. Pero sí que voy a poner un inversor híbrido porque quizá dentro de 5 años baja mucho el precio del litio y ya me compensa económicamente. Pues bien, tener un inversor híbrido te permite hacer eso. Permite, a día de hoy, en el día cero de la instalación, pones tus 5 kilovatios de paneles fotovoltaicos con tu inversor de 4, de 4,5, de 5 kilovatios de potencia y ese inversor ya está preparado para en el momento que sea añadir un sistema de almacenamiento. Normalmente tiene que ser un sistema de almacenamiento compatible, según la marca del inversor híbrido hay una serie de baterías compatibles, pero te asegura que en el momento que quieras, dentro de 3 años, 4 años, 5 años, puedes añadirle ese sistema de almacenamiento. Y eso, aunque no te lo creas, es una ventaja muy interesante, porque aunque a día de hoy puedas pensar, oye, no me hace falta almacenamiento, quizá dentro de 5 años, cuando el precio de los excedentes sea todavía más bajo, cuando a lo mejor ya tengas algo ahorrado en el bolsillo y te permitas la inversión, a lo mejor en ese momento sí que te interesa añadir ese sistema de almacenamiento. Y si ya tienes un inversor híbrido, es muy fácil y muy sencillo, porque dispone de esas entradas para baterías que únicamente vas a tener que conectar ese sistema de almacenamiento a las entradas y habrás hibridizado muy fácilmente tu instalación fotovoltaica. Ventaja número 3. Independencia de la red eléctrica. Si os habéis fijado en los últimos 2 años, la variación del precio de la electricidad ha sido muy alta. Es decir, justo post-COVID y con la situación de la guerra de Ucrania, con el precio tan elevado del gas, eso ha repercutido en un aumento vertiginoso del precio de la electricidad, que es lo que hemos tenido durante quizá 2021-2022, que han sido precios elevadísimos, nunca se habían visto precios de la electricidad tan altos como en ese momento, y eso al final ha repercutido mucho en el bolsillo de la gente. ¿Qué ocurre? Que tú, aunque tuvieras una instalación fotovoltaica, si durante la noche estás teniendo un consumo eléctrico elevado, tenías que pagar el precio de la electricidad, con lo cual dependías mucho de cuál estaba siendo el precio de la electricidad. Y más, sobre todo, en empresas donde prácticamente el gran gasto económico que tienen es debido al gasto energético, en ese caso tienen mucha dependencia del precio de la electricidad. ¿Qué ocurre? Cuando tienes una instalación híbrida, lo que te permite es dimensionarla perfectamente para conocer cuánto va a producir tu instalación de autoconsumo, almacenar la energía que necesites y luego ya tener un suministro ahí de energía durante un día completo. Y eso te independiza mucho de la red eléctrica, porque ya te digo, durante los últimos 2 años el precio de la electricidad ha estado altísimo. Ahora sí que es cierto que en los últimos meses ha bajado bastante, pero sigue habiendo, por ejemplo, mucha diferencia entre las horas centrales del día y durante la tarde-noche, con lo cual hay mucha variabilidad del precio de la electricidad que va a generar una dependencia en tu instalación. Si tienes instalación con paneles solares y además le añades baterías, vas a poder independizar tus gastos de ese precio de la electricidad. Ventaja número 4. Mayor eficiencia del sistema. Cuando hablamos de una instalación fotovoltaica convencional, estamos hablando de que es complicado tener un porcentaje de autoconsumo solar superior al 30, 35, 40%. Eso quiere decir que de toda la energía que produce tu instalación fotovoltaica estás tirando prácticamente un 60, un 65% o un 70%. Y justo es por lo que comentábamos al inicio del vídeo, porque es muy complicado que coincidan las horas de mayor producción con las horas de mayor demanda energética. Una familia normal, el perfil de consumo que tienes como el que te estamos proyectando en pantalla. Con lo cual el consumo elevado lo tienen por la noche, que es cuando los paneles solares no producen energía. Y por el día, que sí que producen mucha energía, justamente no están en casa. Con lo cual se genera un excedente y una pérdida de eficiencia del sistema, porque estás desaprovechando gran parte de la energía que estás generando. ¿Te la pueden compensar con la compensación de excedentes? Sí, pero estás desperdiciando el potencial de eficiencia de ese sistema fotovoltaico. Pues bien, añadiendo baterías al sistema de autoconsumo vas a conseguir elevar muchísimo el porcentaje de cobertura de demanda de la instalación fotovoltaica y el porcentaje de aprovechamiento fotovoltaico, por todo lo que te hemos explicado anteriormente. Pero te va a generar una eficiencia del sistema solar o del sistema híbrido, digamos, sistema híbrido con fotovoltaica más almacenamiento, mucho más alta. Ventaja número 5, flexibilidad del sistema. Y es que algo muy importante y muy interesante que te ofrecen las instalaciones de autoconsumo solar híbridas es que te permiten tanto decidir si autoconsumes directamente la energía que estás produciendo o por contra te permiten decidir si, oye, en lugar de autoconsumirla voy a utilizarla para cargar las baterías. Y puede ser que en un momento dado, no sé, por ejemplo, imagínate que estás pagando el precio del kilovatio hora, estás acogido al mercado. Y por ejemplo, resulta que a las 9 de la noche el precio de la electricidad es de 30 céntimos por kilovatio hora. Sin embargo, a las 2 del mediodía, como hay mucha renovable, como hay mucha eólica, mucha fotovoltaica, el precio de la electricidad es de únicamente 5 céntimos por kilovatio hora. Con lo cual, a ti no te interesa autoconsumir la energía que estás produciendo a mediodía, porque a mediodía la energía está muy barata, únicamente te cuesta 5 céntimos por kilovatio hora. A ti te interesa autoconsumirla por
por la noche, a las 9 de la noche, cuando la energía te está costando 30 céntimos por kWh. Con lo cual, cuando tienes un sistema híbrido te va a permitir decidir si quieres autoconsumir lo que estás produciendo o si en lugar de eso prefieres guardarlo en la batería y utilizar esa energía cuando realmente la electricidad está cara. Y eso es una muy buena estrategia. Es una estrategia que hay que jugar un poco con el mercado eléctrico, pero que ya hay herramientas y software que te permiten optimizar y hacer esa optimización de gestión energética. Y eso lo consigues gracias también a tener flexibilidad por disponer de almacenamiento gracias a tu inversor híbrido. Es decir, al final la idea de este punto es, durante las horas donde la energía es muy barata, no autoconsumir lo que estés produciendo, sino que utilizarlo para guardar esa energía en baterías, y cuando la luz es muy cara, utilizar esa energía en baterías para poder autoconsumirla y tener un mayor ahorro económico. Aquí te hemos enumerado una gran serie de ventajas y creo que son muy interesantes, porque al final disponer de ese inversor híbrido te va a permitir retrofitar con baterías ese sistema de instalación de autoconsumo, y es algo muy interesante. También hay otras formas de retrofitar la instalación sin necesidad de disponer de un inversor híbrido, que es añadiendo un inversor cargador y las baterías, que eso lo comentaremos en otro vídeo, y que si estás interesado, deja un buen like y coméntanos aquí abajo en los comentarios, que vamos a preparar específicamente un vídeo de opciones para retrofitar instalaciones ya existentes con inversores puramente fotovoltaicos y cómo hay que hacer ese retrofit para añadirle almacenamiento. Pero dicho esto, queremos también mencionar que, claro, también tiene sus ciertas desventajas disponer de este tipo de sistemas híbridos con fotovoltaica y con baterías. Son desventajas salvables, pero bueno, consideramos que es importante nombrarlas en este vídeo y es por eso que te las dejamos en las siguientes secciones. Desventaja número 1. Inversión más elevada. Seguramente esta sea la desventaja más importante, y es que en sí no es que el inversor híbrido sea tanto más caro que el inversor normal, porque la diferencia de precio es pequeña. En sí la diferencia radica en que estás pagando unas baterías, y es que el sistema de baterías sí que es caro, y puede ser que sea más caro que el resto de la instalación completa. Con lo cual ahí sí que tienes una inversión elevada que tienes que analizar para tu caso en concreto si vale la pena o no vale la pena. Aquí lo bueno de los inversores híbridos es lo que te comentábamos antes, que puedes añadir las baterías, no a día de hoy, pero si quieres dentro de 5 años, que a lo mejor está más barato el litio, ahí puedes añadirlas, y eso te da mucha flexibilidad. Desventaja número 2 sería el espacio requerido, y es que habría que dejar un espacio libre para añadir esas baterías. Lo bueno es que con las baterías que se utilizan a día de hoy, estas baterías de litio tan bonitas y tan chulas que tienen muchos fabricantes, el espacio necesario no es tan grande. Eso sí, es importante que sea en algún lugar que esté refrigerado y que esté a buena temperatura, porque las baterías con mucho calor y con mucho frío se estropean, y eso es algo delicado, que hay que tener también cuidado donde colocamos las baterías dentro de nuestra vivienda. La desventaja número 3 sería la pérdida de eficiencia de conversión, y es que estás poniendo más etapas de conversión intermedias. Es decir, si por ejemplo quieres cargar tus baterías desde paneles fotovoltaicos y luego utilizar esa energía para tu vivienda, vas a tener que hacer varios procesos. Primero, convertir de corriente continua de los paneles fotovoltaicos a corriente continua de las baterías, luego de corriente continua de las baterías a corriente alterna. Tienes más conversiones y eso al final repercute en pérdidas durante cada etapa de conversión por la propia eficiencia del convertidor del dispositivo, pero que al final yo creo que haciendo cuentas hay que valorar y hay que hacer cálculos, pero suele valer la pena. Depende también de la aplicación y del caso concreto, pero ya a día de hoy son muy amortizables las instalaciones de autoconsumo con almacenamiento. Pues bien, seleccionar el inversor fotovoltaico y el inversor híbrido es una etapa fundamental cuando haces el dimensionado de la instalación fotovoltaica. Es algo muy importante y que hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Aquí únicamente queremos darte un poco un insight de los puntos clave que tienes que valorar a la hora de elegir el inversor, pero al final sabes que nosotros desde Solo Profesional damos mucho soporte a nuestros clientes, con lo cual cualquier tipo de duda únicamente tienes que enviarnos un mail, llamarnos y te contestaremos y te daremos nuestra recomendación sin ningún tipo de problema. El punto número 1 es la potencia del inversor. Es lo primero que tienes que elegir, es de qué potencia quiero que sea mi inversor fotovoltaico o mi inversor híbrido. Y esto va a depender de varios factores. Primero, un factor muy importante es de cuál sea tu consumo energético. Con tu consumo energético vas a dimensionar cuánta instalación fotovoltaica necesitas, es decir, cuántos paneles vas a necesitar y qué potencia. Y con esa potencia de paneles ya vas a poder seleccionar el inversor, la potencia del inversor más adecuada. Normalmente estamos hablando de que se suelen valorar DC/AC ratios, que es la relación entre potencia de paneles y potencia de inversores, de alrededor de 1, 1,05, 1,1, 1,15, entre ese rango de valores, para maximizar la instalación. Si estás pensando en añadir paneles fotovoltaicos a futuro, quizá en ese caso te compensa utilizar un DC/AC ratio inferior a 1, pero eso es en el caso únicamente de que quieras añadir o ya estés pensando en añadir paneles solares en el futuro. Si no, ya te digo, DC/AC ratios entre 1, 1,05, 1,1, 1,15, en ese rango de valores, para maximizar económicamente la instalación solar que estás montando. El punto número 2 sería la eficiencia del inversor fotovoltaico o del inversor híbrido que utilices, y es que es muy importante que tenga eficiencias elevadas. Aquí es fundamental que selecciones un inversor de calidad como los que te ofrecemos en Solo Profesional,
profesional y no optes por inversores de mala calidad que al final van a darte fallos, que el rendimiento es más bajo, con lo cual tu producción va a ser más reducida. Aquí es muy importante que te fijes en inversores fotovoltaicos que tengan eficiencias certificadas y con valores elevados. El punto número 3 sería la compatibilidad con el campo fotovoltaico. Y es que es muy importante que cuando selecciones el inversor fotovoltaico o el inversor híbrido consideres muy bien cuál es el rango de tensión de ese inversor y cuál es el rango de tensión del string que estás dimensionando. Porque el rango de tensión del string tiene que estar dentro del rango de tensión del inversor. Con lo cual es algo que tienes que verificar muy bien para no incurrir en problemas de tensión en el inversor que puedan repercutir en un mal funcionamiento o en que se estropee. El número 4 sería la compatibilidad con las baterías. Y esto es principalmente si estás utilizando puramente un inversor híbrido. Si estás utilizando un inversor híbrido tienes que fijarte muy bien en qué tipo de baterías vas a poder utilizar. ¿Cuál es el rango de tensión que vas a poder utilizar? Seguramente sean baterías de litio ya en este tipo de inversores híbridos las que puedes adecuar, pero tienes que fijarte muy bien en rangos de tensión, corrientes, potencias de carga y descarga. Todo eso tienes que fijarte muy bien y desde Solo Profesional te ofrecemos cualquier tipo de soporte que necesitas para ayudarte a seleccionar el inversor híbrido correcto para la batería correcta. Punto número 5 sería marca y fabricante. Y es que también es fundamental que selecciones un fabricante de confianza y un modelo que ya esté testado en el mercado, que tenga ya muy buen feedback, tenga muy buenas opiniones, y al final es un poco lo que nos centramos nosotros. Dentro de nuestros distribuidores, que te los mostramos justo ahora en pantalla, en nuestro catálogo de productos web, buscamos fabricantes que están muy presentes en el mercado europeo, fabricantes de calidad, fabricantes que tienen eficiencias muy elevadas, fabricantes que dan muchas garantías. Hay que fijarse mucho en el fabricante que estamos comprando y tener un poco contexto de cuáles son los fabricantes buenos y cuáles son los fabricantes baratillos o malos. Y nosotros al final abogamos siempre por utilizar los inversores de los mejores fabricantes del mercado. Y luego el punto número 7 sería el presupuesto. Y es algo también importante. Dentro de utilizar una buena marca, también que te encaje dentro del precio para poder tener un buen presupuesto y que la instalación fotovoltaica sea rentable. Y eso es lo mismo que te comentábamos antes. Nosotros buscamos los mejores fabricantes, pero también apretamos mucho en los precios para poder tener el mejor precio posible para vosotros. Al final, nosotros nos centramos en los puntos que te comentábamos antes. Nosotros buscamos trabajar con inversores fotovoltaicos que estén testados en el mercado, que estén certificados, que estén de acuerdo a los códigos europeos, que tengan un poco toda la normativa europea y que se haya visto ya aquí en Europa que funcionan correctamente, y también aquí en España. Buscamos fabricantes de calidad, pero tampoco nos vamos a los fabricantes más caros del mercado, sino que buscamos fabricantes que tengan una muy buena calidad y un buen precio. Y es un poco lo que queremos ofrecerte, soluciones de inversores híbridos que se adecuan mucho a tu instalación fotovoltaica, y luego en el caso de que no te encaje un inversor híbrido, también ofrecemos soluciones de inversor fotovoltaico más inversor cargador, distintos tipos de dispositivos que también te van a permitir tener una instalación híbrida. Y todo eso lo tenemos en nuestro catálogo de producto. Cualquier cosa, cualquier duda o consulta que tengas, no dudes en preguntarnos. Y también recuerda, tienes fácilmente muy a mano la bandeja de comentarios y ahí puedes lanzarnos cualquier tipo de pregunta que te la responderemos sin ningún tipo de problema. Dicho lo cual, te invitamos a ver nuestro catálogo en línea, también te invitamos a darle un buen like al vídeo, dejarnos tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Dicho esto, nos despedimos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.